3:43, lo que toca ahora es nuestro bloque económico. Qué duda cabe que la pandemia ha golpeado muy duro, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas sencillamente no resistieron el golpe. Ustedes se han preguntado cuántas han cerrado en estos últimos 2 años, cuántas micro y pequeñas empresas han tenido que cerrar sus puertas por la quiebra total ocasionada por la pandemia. El número es monstruoso, ¿eh? Son 135.000 aproximadamente, esto según cifras de la Cámara de Comercio. 135.000 micro y pequeñas empresas que no resistieron la tormenta económica generada por la pandemia y sencillamente tuvieron que dejar de operar. Eso ha hecho que más o menos unos 540.000 personas queden sin empleo. Son cifras durísimas, pero son reales. ¿Qué se puede hacer para apoyar a la micro y pequeña empresa para que no sigan quebrando, para que salgan a flote? ¿Y qué en general se puede hacer para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo? Estamos con Walter Leiva, profesor de SAM, para justamente hablar de este tema. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Aunque la noticia no es tan buena, más de 135.000 micro y pequeñas empresas han cerrado en los 2 últimos años, ¿no? Solo en el 2020 cerraron 48.000 y más de 90.000 cerraron en el 2021. Eso pese a algunos esfuerzos que se hicieron, como Reactiva, algunos préstamos blandos que les han dado, incluso con garantías del propio gobierno, pero finalmente la crisis ha superado a muchas. Ahora la pregunta es, ¿por dónde deberíamos ir para, uno, frenar que más caigan en esta desgracia económica y tengan que cerrar, y cómo reactivar el sector? En realidad sí, es un efecto que es silencioso, pero realmente de gran impacto en la economía. La informalidad del 70% en la micro y pequeña empresa ha pasado al 85% en medio de este contexto de desaceleración económica. Y hay más de 2.5 millones de micro y pequeñas empresas en el Perú, que representan más o menos el 90% del sector formal del empleo. Y cada micro y pequeña empresa genera empleo en promedio para 4 personas. En realidad, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay varios caminos, pero el primer camino para que subsista una micro y pequeña empresa es que tengan mercado. Y el mercado se logra con una mayor estabilidad de la economía, de la política económica que está llevando y conduciendo este país. Yo creo que allí está el primer gran punto en generar esta estabilidad económica, porque la incertidumbre es la que está disminuyendo la demanda y por lo tanto las ventas de las microempresas. Otro elemento importante que tiene que ver también con la desaceleración económica es la inflación. Y es que la inflación, al hacer que suban los precios, obviamente la demanda va a decaer importantemente y los costos de producción de las micro y pequeñas empresas van a sufrir también un impacto muy grande. Si el precio no sube y los costos se incrementan, los márgenes se achican. Entonces, ahí hay un elemento importante que hacer por parte del Ministerio de la Producción. Y finalmente, hay un camino que es muy importante, el financiamiento. Y como tú lo dijiste, Juan Carlos, Reactiva, de alguna manera, fue un salvataje para muchas micro y pequeñas empresas, pero no fue suficiente. Es como si hubiese un gran barco, estuviera pues en alta mar, hundiéndose, y los pasajeros están en el mar y viene alguien y les tira un salvavidas, pero los salvavidas no fueron lo suficiente para salvar a tantas micro y pequeñas empresas.
Yo creo que aquí, en la parte del financiamiento, se traba un desafío importante. Todo negocio necesita capital de trabajo para poder subsistir. Sin capital de trabajo no se puede comprar insumos, no se puede realizar producción, no se puede contratar personal y finalmente no se pueden pagar ni siquiera los alquileres, que son uno de los elementos que catalizaron también la quiebra de las microempresas. Los alquileres son un costo fijo que afectan a las micro y pequeñas empresas. Así que aquí hay que hacer, dentro de este elemento del financiamiento, creo que hay se debería reestructurar el programa Reactiva, que ya se dio, de repente para hacerlo una estructura de una forma más blanda, ser pagadero ese crédito en un plazo largo de 8 o 10 años, con cuotas muy pequeñas, y encima de ello, reinyectar capital a las micro y pequeñas empresas. Creo que por ahí podría ser el camino para que pueda restablecerse nuevamente la gran versatilidad económica y comercial que tienen las micro y pequeñas empresas en el país. Sí, pues porque además muchos ya estaban temblorosos, muchos microempresarios, porque ya las fechas de inicio de pago de esos préstamos empezaba a acercarse, ¿no? Y todavía la recuperación no es tal como para tener la solvencia y poder pagarlos, ¿no? Efectivamente, yo creo que se tiene que volver a dar. Bueno, ya se dio este tema de plazo de gracia de hasta 2 años para la micro y pequeña empresa en general y hasta 3 años para todo lo que es el sector turismo en el país. Sin embargo, no solamente es eso, sino que luego tendría que estructurarse un cronograma de pagos muy blando, de forma tal que las micro y pequeñas empresas puedan pagar, pero de una manera gradual, ¿no? De una forma que no les afecte el desarrollo de sus actividades comerciales. Y además de ello, pensar también en algún fondo adicional que les puede inyectar ya capital en esta época, en estos momentos. Lo que se hizo fue para la pandemia, pero ahora ya estamos en una etapa post-pandemia. Recordemos que la micro y pequeña empresa es el primer motor de la economía que genera más de 12 millones de puestos de trabajo. ¿Y qué pasa si las micro y pequeñas empresas quiebran? Todas esas micro y pequeñas empresas que están registradas en la SUNAT con su correspondiente RUC, salen del mundo formal probablemente para ir a un mundo informal, donde los derechos de los seres humanos disminuyen, donde se hace menor la calidad de vida y donde principalmente pues se ven más afectados por este tema de la desaceleración económica. Sí, y para terminar hay que tener, sobre lo que tú dices, mucho cuidado porque algunas normativas laborales que se están especulando se podrían dar o ya se han avanzado y están en proceso de aprobación, que suena muy bien desde el plano sindical, podrían resistir las grandes empresas, pero las pequeñas y las micro no, ¿no? Y ese es el gran riesgo también. Precisamente en la parte normativa laboral, desde mi punto de vista, tendría que segmentarse el mercado de las empresas para no aplicar la regla a todas, porque no todas tienen la capacidad de poder absorber estos derechos laborales que se están defendiendo en estas nuevas regulaciones. Se tiene que dar un espacio, un respiro, oxígeno a las micro y pequeñas empresas. Finalmente, el peruano de a pie está allí, en la micro y pequeña empresa. Los centros comerciales de abastos, los centros comerciales populares, como el centro comercial Gamarra, por ejemplo, donde 3 de cada 10 empresas dejaron de funcionar por parte de la pandemia. Entonces, sí hay mucho que hacer, pero hay un primer paso que es el de generar certidumbre, estabilidad en la política económica. Y eso lo necesitamos urgentemente, la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa en el país. Todos necesitamos estabilidad económica. Y eso sería un pedido importante para el Ejecutivo. Que se inicie con programas también de apoyo y fomento a la micro y pequeña empresa, porque allí está el ciudadano peruano. Allí está precisamente la gente del día a día.
a quienes debemos apoyar con algunas normas regulatorias. Correcto, Walter. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Walter Leiva, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.